Ha sido un error estratégico de Estados Unidos, en la administración Trump, de meterse en esa guerra con Irán. Además de la base de Estados Unidos, le dispara a los campos petrolíferos y gasíferos de la monarquía del Golfo, aliadas de Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de esto? Netanyahu para eso se le cae el gobierno. Si se le cae el gobierno, tiene que convocar elecciones. Si va a elecciones, pierde. Y si pierde, va preso. Trump ha hablado que preferiría un gobierno como el de Venezuela, que preside Delcy. Pero es que eso es no entender cómo funciona el cerebro de esa gente. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Alfredo de la Cruz, reconocido analista geopolítico. Con él vamos a tratar de entender esta decisión que ha tomado Estados Unidos conjuntamente con Israel de atacar a Irán y si ciertamente se cometió o no un error de cálculo, porque las estimaciones iniciales eran de que se trataba de ataques que podrían durar aproximadamente unas 4 o 6 semanas, pero la respuesta de Irán ha sido contraria a los planes que tiene Estados Unidos e Israel y se especula de si podría de permanecer durante meses, lo cual empieza a complicar y a trastornar la estabilidad económica y política mundial. Bienvenido, Alfredo de la Cruz. Gracias, Peguero. Un placer estar aquí en tu plataforma con tu audiencia. Gracias a ti por aceptar siempre esta invitación. Yo quiero saber si estoy equivocado o no, o si el mundo está equivocado o no, porque hay quienes tienen la percepción de que se cometió un error en atacar a Irán, sobre todo por las excusas o el pretexto que ha tomado el presidente de los Estados Unidos y los resultados que se están viendo a corto plazo, porque ya tenemos un petróleo que está sobrepasando los $110 el barril y donde ya comienzan las alarmas de la economía mundial del posible tiempo que pueda permanecer este conflicto y sobre todo de ese 20% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, cómo nos va a afectar a todos. Y vemos que la República Dominicana de repente está hablando de aferrarse al oro para contrarrestar ese impacto económico que se va a tener. Bueno, pero gracias una vez más. Y fíjate, yo, de nuestra perspectiva, yo entiendo que tu razonamiento es muy lúcido. En primer lugar, porque vamos a contextualizar, yéndonos al primer gobierno de Trump, al que yo llamo 1.0. En ese primer gobierno, si tú recuerdas, el 2019, Estados Unidos estuvo a punto de atacar a Irán. Recuerda que en el 2020, a principios del 2020, eliminan desde un dron al general Qasem Soleimani, que era el jefe de la fuerza Q de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Pero en el 2019, cuando el intercambio retórico estuvo muy marcado entre Irán y Estados Unidos, la administración Trump, Trump barajó atacar a Irán. Sin embargo, sus generales le dijeron, señor presidente, los persas no son cualquier país, los persas no son Afganistán, no son Irak, no son otros de esos países. Sería muy traumático y no podría ser un conflicto rápido. Y entonces Trump se contuvo. Pero ahora hay una diferencia entre esa administración y esta del Trump 2.0, y es que esta administración se le llama al gabinete los yes man, porque son gente que no contradicen al presidente, son gente que lo que el presidente dice buscan la forma de hacerlo. Entonces tú sabes que como presidente, como tomador de decisión, tú necesitas al lado asesores que te muestren las cosas como son, te muestren la realidad. En ese sentido, aún él sabiendo lo problemático que es Irán, empiezan las protestas, diciembre, enero. En Irán han habido protestas grandes como la del 2022 con la chica esta del velo, el Machamín. Fue una gran protesta. Pero estas fueron diferentes por la cantidad de muertos que hubo. Entonces, primer error que yo creo que comete el presidente Trump fue poner una línea roja que parara las matanzas y decir luego que la ayuda iba en camino. Que si seguían eliminando civiles, ellos iban a intervenir. Ya se comprometió. Entonces ahí se da la captura de Maduro en Venezuela, sin un fallecido de parte del ejército de Estados Unidos. Entonces esto ha envalentonado al presidente Donald Trump
Y Donald Trump se siente que en el mundo no hay quien ni en lo externo, ni dentro de Estados Unidos. Porque fíjate que en el Congreso no pudieron elevar la resolución, no pudieron aprobarla para limitar los poderes, en este caso de guerra. Bueno, el caso es que se empiezan los ataques con la peregrina idea de que esto va a ser cosa de una semana. Si nos fijamos bien, ese Trump que tuve ahora mismo no es el Trump que ganó las elecciones, porque él sube diciéndole a su base de apoyo electoral que va a traer sus muchachos que están fuera a cuidar la frontera dentro de Estados Unidos, que se han llenado de Estados Unidos de enfermos, delincuentes, criminales, narcotraficantes. Eso es lo que le vende el electorado. Entonces, cuando se embarca en esta misión, jalonado por Benjamín Netanyahu en Israel, que está tras la cuerda, entonces se crea un problema. Todos esperaban que la respuesta de Irán, esperaban una respuesta militar similar a la que hizo Estados Unidos e Israel. Pero lo que pasa es que en términos militares convencionales, Israel y Estados Unidos son más fuertes que Irán, incluso combinado su poder es descomunal. En la guerra de los 12 días del año pasado, Irán entendió eso y fue preparándose para la respuesta. Por eso es que esta respuesta es disruptiva y asimétrica. Es decir, tú ves que implica, además de la base de Estados Unidos, le dispara a los campos petrolíferos y gasíferos de la monarquía del Golfo, aliadas de Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de esto? Precisamente llevar incertidumbre al mercado internacional de energía. Pero por otro lado, la crisis política que se genera dentro de los países, porque cuando tú disparas, con un solo misil que tú disparas en el día, tú mantienes una presión psicológica en la ciudadanía que cada vez que suena la sirena, aunque sea por un misil, ya tú estás esperando y tienes que correr al refugio para tú protegerte. Entonces esto crea una incertidumbre que mantiene la presión de las poblaciones para que esas poblaciones presionan a sus gobiernos para que paren. Entonces, en el caso de Benjamín Netanyahu, por ejemplo, que es el primer ministro de Israel, por tal vez el gobierno más conservador desde 1948 que conformara el Estado de Israel, porque Benjamín Netanyahu llega al poder a través de una coalición de conservadores y ultrarreligiosos. Lo único que ellos vieron a Netanyahu fue que acabara con Hamas en la Franja de Gaza y con la yihad islámica y que pusiera a Irán en su puesto. Entonces, si Netanyahu para eso, se le cae el gobierno. Si se le cae el gobierno, tiene que convocar elecciones. Si va a elecciones, pierde. Y si pierde, va preso porque tiene 3 cargos probables en la justicia, donde ya su esposa fue condenada por corrupción, y entonces esto es problemático. En el caso de Trump, dentro de Estados Unidos, está entrampado, porque él prometió una victoria fácil en 4 semanas. En una semana, luego la cambió a 4 o 5 semanas. Pero ¿qué pasa? Trump, los republicanos tienen las elecciones de medio término, a final de año, el 3 de noviembre. Según te decía en Backstage, que una encuesta de Ipsos y Reuters señala que solo el 27% de la población estadounidense apoya los ataques. O sea, tú llamas al 70% de los americanos que no están en eso y le están demandando, oiga, señor, pero usted me dijo a mí, usted nos dijo a nosotros que usted nos iba a meter en guerra y usted está metido en una guerra donde van a morir nuestros muchachos. Porque para lograr porque el otro error es que los objetivos que puso no dejan espacio a duda. O sea, para tú cambiar el régimen, tú puedes matar al ayatollah como hicieron, pero cambiar el régimen es un sistema que tiene más de 40 años establecido y donde el cuerpo de la Guardia Revolucionaria controla más del 50% de la economía, tú tendrías que mandar, tal vez no un ejército, pero tendrías que mandar unidades élites adentro. Entonces ya tú estás cambiando el discurso, el contrato que tienes con tu base de apoyo electoral. Entonces, volviendo, contextualizando esto para entrar a la respuesta de tu pregunta, por eso es que mientras Estados Unidos e Israel quieren terminar temprano, a pesar de las destrucciones que hay dentro de Irán, a Irán le conviene alargar el proceso lo más que sea. Por eso es que empezó lanzando muchos misiles y lanza poco. ¿Por qué? Porque tienen que mantener esa cantidad de misiles. Porque el problema no era ahora el plan nuclear, el programa nuclear, porque se supone que el año pasado lo destruyeron, la guerra de los 12 días. Lo que pasa es que cuando llegaron al acuerdo de paz, el alto el fuego, el año pasado, en la guerra de los 12 días, es porque Irán estaba empezando a lanzar misiles hipersónicos. Recuerda que los misiles hipersónicos, esa técnica, la dominan China, Rusia, Corea del Norte e Irán.
y esos misiles estaban haciendo grandes daños en Israel. Y el temor de Netanyahu es que esos misiles alcanzan bien Israel. De hecho, pueden alcanzar algunos países de Europa. Y si bien Irán no lo está usando ahora, pues no puede usar esa parte. Irán está saliendo de su armamento basura ahora. Mientras que un dron de estos puede costar entre 10,000 y 50,000 dólares, un misil interceptor para destruir uno de esos te cuesta 50 millones de dólares. Oye lo que te estoy diciendo. Entonces, fíjate que ya se hablaba que hasta las municiones le estaban acabando a Israel y a Estados Unidos, que tuvo que salir Pete Hegseth a decir que no, que tenían muchas municiones, pero es falso. No la tiene porque Europa tampoco. Entonces, la respuesta ha sido muy inteligente, dolorosa, pero inteligente. Lo que te dice a ti que los ayatolas no se van a rendir. Y encima de la prohibición que hizo Trump de que él tenía que incidir ellos tenían que rendirse y él tenía que incidir en la elección del ayatollah, pues se lo hicieron en su cara. Acaban de elegir a Mustafa Jamenei, el hijo de Ali Jamenei, como ayatollah. Y la Guardia Revolucionaria, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria acaban de rendirle lealtad. Es decir, este es un señor que no se mencionaba mucho, pero era el que dirigía los vacíos. Toda esa protesta, el que la desbarataba eran los grupos que él dirigía. Y tiene un gran prestigio dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, por eso lo eligen a él. Porque el ayatollah dijo en su momento que la única condición que él quería para quien lo sustituyera es que el enemigo lo odiara. Y a Mustafa, Estados Unidos lo odia, Israel también por el prontuario que tiene. Entonces, todo esto lleva una gran incertidumbre a los mercados financieros, a los mercados energéticos mundiales, donde ya cuando empiezan los ataques, el petróleo estaba por debajo de 77 dólares. Entonces ya tú sabes la presión financiera que esto hace en los presupuestos de los estados. Para que tú tengas una idea, en el presupuesto del 2026 del gobierno dominicano está contemplado el petróleo a menos de 60 dólares. Es decir, que el gobierno tiene una presión financiera del carajo porque está financiando, sin la guerra, el petróleo estaba a 71, 72. Ahora que el petróleo se disparó, para que tú tengas una idea, República Dominicana consume alrededor de 148, 150 mil barriles de petróleo diarios. Esos son más o menos 50, 55 millones de barriles al año. Si tú, con un peso, con un dólar que sube el barril de petróleo, la factura petrolera dominicana sube 55 millones de dólares. No, míralo aquí, tengo el dato. Y lo que tú me lo estás diciendo lo estaba buscando. Es mucho más, lo cual es mucho más preocupante. Y ayer el Banco Central emitió un comunicado con esas perspectivas económicas, buscando refugiarse en el oro. Y según cálculos estimados, cada dólar en el precio del petróleo incrementa la factura petrolera de la República Dominicana en 63.4 millones de dólares. O sea que yo dije 55, me quedé 9 millones por debajo. Claro, o sea, que es más preocupante. Entonces, oye lo que dicen ellos, en un escenario donde el petróleo promedie 10 dólares por encima de lo previsto, el gasto adicional rondará los 634 millones de dólares, elevando el déficit externo en aproximadamente, lo cual es preocupante, 0.48% del PIB. Sí, claro, porque es que esa variable, el petróleo, así como el dólar, son multiplicadoras y te afectan la conformación de tu Producto Interno Bruto. Tú hablabas del oro. Bueno, el problema es que el oro, cuando el oro sube de precio, es precisamente porque hay incertidumbre en los mercados económicos, principalmente en lo que tiene que ver con las divisas de reserva. Sí. Entonces, el oro sube de precio porque los inversionistas o los fondos de inversiones, incluso los bancos centrales, andan detrás de él, porque es un refugio, es un valor refugio. Pero ¿qué pasa en el caso de nosotros que tenemos la mina más grande del mundo de oro a cielo abierto, que está dando oro de la época de la colonia? El problema es que el contrato, como está estipulado, no contempla esas grandes ganancias cuando el petróleo tiene esos precios. Por eso pensamos que el momento es propicio para revisar en términos amigables lo que tiene que ver con los beneficios del contrato. Bueno, se lo estaba pidiendo el mismo Andy Dawager, economista. Sí, un artículo muy bueno que recomiendo a todo auditorio que lo busque. No recuerdo el título porque salió en el periódico El Caribe en esta semana pasada. Sí. Es un artículo muy bueno donde él habla
de la cantidad de dinero que se ha dejado de ganar, e incluso a eso le sumamos que si el contrato se revisara en términos de beneficios para el Estado Dominicano, podíamos sacar beneficio de ese oro por encima de los $5,000, que cuando se hizo el contrato nadie pensaba que el oro iba a subir a esa cantidad. El momento sería oportuno para que, en el caso nuestro, República Dominicana, el gobierno dominicano convoque el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que fue instaurado en la Constitución de 2015, 2010-2015, ¿verdad? Entonces, este consejo, y no había sido reglamentado, pero el presidente Luis Abinader en su primer gobierno lo reglamentó y se han reunido. Entonces, en casos como este es importante que se reúnan para ver los posibles impactos en el ámbito geopolítico, pero que pueden incidir en los aspectos económicos y financieros de la nación. Y en ese sentido sería interesantísimo que la oposición hiciera sus recomendaciones. Y en un caso como este, que puede ser tan traumático para la República Dominicana, fíjate que no hemos hablado del estrecho de Hormuz, no hemos hablado del Golfo del estrecho de Bab el-Mandeb, no hemos hablado del Mar Rojo, del Canal de Suez, no hemos hablado del estrecho de Malaca. Entonces, por ejemplo, el estrecho de Hormuz está parcialmente cerrado en un 90%. Los hutíes no han empezado a lanzar misiles en el Mar Rojo, por allá por el estrecho de Bab el-Mandeb. Pero con un solo misil que disparen los hutíes, tienes tú para que, si el petróleo está hoy, según tu viste de 118, si los hutíes empiezan a disparar misiles, se te va a disparar 150, 160. Bueno, y el tema es que ya las aseguradoras retiraron sus servicios. Ese otro detalle. Lo cual incrementa el precio también de... Y el tiempo de llegada. Entonces ahora ellos tendrán que auxiliarse o de Estados Unidos para que protege su buque, que dijo Donald Trump que estarían en la disposición de asumir dicha protección. Pero eso implicaría tener que movilizar esas tropas hacia zonas donde pueden ser un blanco fácil, una presa fácil. Entrar en confrontación directa. Entonces, con los iraníes, porque ellos son los que controlan eso, sus aguas territoriales. Entonces, son muchos errores los que se ha cometido. Pero yo creo que tú detalles también el error significativo. El hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos estuviera, que tú inicialmente lo trataste, apostando a una confrontación interna. Entonces, esa confrontación interna no llegó. Entonces, esto es lo que ha hecho que se prolongue por tiempo indefinido este conflicto. Se va a prolongar por un tiempo indefinido porque la Guardia Civil que ellos tienen, esa Guardia Civil que incluso fue instituida porque él tenía miedo, Jamenei, el que fue el ayatollah, que fue asesinado. Entonces él tenía miedo de que en algún momento las otras fuerzas que están constituidas dentro de lo que es la composición de su gobierno les traicionara. Entonces él forma esta paralela que es para que se mantenga fiel a preceptos religiosos y gubernamental, y eso es lo que ha hecho que no se dé la situación de que la gente se tire a la calle y procure que frenar las intenciones de ese régimen. O sea que es un error que a largo plazo nos va a causar muchas ronchas, y que ese americano que estaba pagando hasta hace poco, que hizo la Casa Blanca un anuncio riéndose de lo barata que estaba la gasolina con una canción de Daddy Yankee, hoy día Donald Trump está diciendo que eso es un precio que hay que pagar para evitar que ellos lograran conseguir armas atómicas, y donde está también diciendo que si es posible, claro, de boca, que ellos van a ir a recuperar ese uranio enriquecido. Bueno, vamos a ver cómo se maneja un momento. Sí, mira, sí, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, ¿qué pasa cuando cuando Ruhollah Khomeini se coloca al frente de la revolución en 1979, que derroca al Shah Mohammad Reza Pahlavi? Él tenía desconfianza del estamento militar, del ejército, las Fuerzas Armadas convencionales de Irán. Y entonces crea una policía, un ejército, una fuerza paramilitar religiosa, que son los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, que tienen diferentes divisiones y están mejor armados que el ejército convencional. Ellos son los que manejan lo que tiene que ver con la política exterior, el eje de la resistencia, con los grupos PROSI, manejan diferentes divisiones. Ahí está la fuerza CAP, que son las fuerzas que dirigía el general Qasem Soleimani, eliminado en Bagdad, Irak, en el 2020. Bueno, el hecho es que el ayatollah
descansó su confianza ahí. Entonces ahí tú tienes, ahí están la BASIP, que es una policía, que son los que mataron a Masha Amini, porque tenía el velo mal puesto en el 2022, sí. Y son los que eliminaron la gran cantidad de gentes en esta protesta de ahora, diciembre-enero. Uno de sus grandes dirigentes era precisamente el señor hijo de Ali Khamenei, del ayatollah. Ese señor que ahora lo han elegido ayatollah, era una de las autoridades de la policía BASIP, que son también una policía religiosa. La policía de la moral. De la moral. Sí, entonces, en lo que tiene que ver, en lo del error que tú magistralmente dijiste, es cierto. Lo que pasa es que en Irán se habla de oposición, pero ahí no hay una oposición real. Allí hay una fragmentación política. Que muchas de estas protestas que se hicieron fueron incentivadas por Occidente, agentes del Mossad y la CIA, y todo, motivaron todo esto. Fíjate que a quien te presentan como líder es al hijo del difunto Shah derrocado, a Reza Pahlavi. Pero Reza Pahlavi no tiene a nadie allá, es que le han querido hacer un liderazgo a la prensa occidental que no lo tiene. Por tanto, hay una oposición con la que tú puedas, unificada, con la que tú puedas sentarte a negociar. Y entonces, a veces Occidente comete errores graves y es que empieza a mirar a Oriente con la misma como visión de Occidente. No entienden que los orientales piensan diferente, tienen otro chip, no el chip que tenemos aquí en Occidente. Ellos ven el mundo con otra cosmovisión. Entonces, pero además de eso, falta una oposición organizada. Tú no tienes un líder civil que esté al frente de esa oposición. Está fragmentada. Pero encima de eso, tú tienes que ese régimen tiene más de 40 años. Soportando la presión y sanciones internacionales, pero encima de eso con sus fuerzas represivas, que están bien entrenados, están requete capacitados en controlar las protestas y eliminar, ahorcar o eliminar a quien tenga que eliminarlo. En esta protesta, por ejemplo, aparecieron miles de personas con el cráneo fracturado, con tiro en el pecho, no balines de gomas, tiro de verdad, y el cráneo fracturado. O sea, lo que te dice a ti que a través del tiempo, este régimen ha aguantado más de 10 revueltas y muchas de ellas, la del 2009, por ejemplo, cuando ganó Ahmadinejad la reelección, que fue supuestamente un fraude que hizo. Eso fue una protesta grandísima, pero Ahmadinejad tenía la bendición del ayatollah Ali Khamenei. Por tanto, a Musavi lo mandaron a freír espárragos y le dieron el triunfo a Ahmadinejad. Pero encima de eso vimos protestas como la siguiente crisis económica por allá por el 2019 y vimos la del 2022 cuando la muerte de la kurda Amina. Y vemos esta que empieza con la devaluación del real, la moneda nacional en más de un 50%, una crisis que empezó por los bazares, que son los mercados donde venden. Entonces ellos decían, caramba, pero ¿y cómo vamos a reponer esta mercancía si la moneda se ha devaluado al 50%? Y eso sumó la mujer y la población cansada, pero son movimientos fragmentados, no hay una unidad nacional, a pesar de que el dolor y la preocupación es nacional, pero no hay un líder nacional, no están unificados. No están unificados. Porque precisamente el régimen se ha encargado de eso. Entonces, en un caso así, tú no puedes pensar que porque tú bombardeas, ok, tú bombardeas para ablandar, pero al final para conquistar tú necesitas meter los efectivos. Y tú no puedes meter en un ejército tan disciplinado como son los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, tú no puedes meter un ejército ahí porque te lo van a asar. Entonces, ese es uno de los graves errores. Es uno de los graves errores porque no leyeron el tiempo. El envalentamiento de Venezuela hizo que se cometieran esos errores. La presión de Bibi Netanyahu allá en Israel. Pero Irán no es Venezuela. Trump ha hablado que preferiría un gobierno como el de Venezuela, que preside Delcy. Pero es que eso es no entender cómo funciona el cerebro de esa gente, que esa gente tiene otra cosmovisión, como ellos piensan. Decía Eriden Estrella, que vi un análisis brillante que hizo este fin de semana, que posiblemente, ya vimos los ataques de Israel a las infraestructuras que tienen que ver con petróleo de Irán, que un próximo paso para tratar de ahogar al régimen iraní es ir hacia las represas, ya que ellos tienen dificultades de acceso al agua, y que también se estarían intentando destruir las plantas desalinizadoras, de esas que utilizan para extraer el agua del mar y que la hacen de consumo, y que por ahí pudieran también entonces Estados Unidos e Israel tratar de atacar. Pero eso tiene dos vertientes. Recuérdate que lo que más une a un pueblo es cuando están atacando a lo de afuera.
O sea, allá hay un problema de agua ahora mismo, agua potable. Porque el problema de la evaluación de la moneda se le subió esa protesta de los bazares, pero también la crisis del agua potable, terrible que hay. Pero si tú le bombardeas las represas, entonces ese pueblo no te va a ver bien porque hay un problema de agua. Si tú bombardeas las centrales, las refinerías, como están pensando, la isla que está al frente en el estrecho de Hormuz, entre los planes de la casa del Pentágono se ha contemplado quitarle esa isla a Irán, donde está el 90% del procesamiento de crudo que ellos mandan hacia afuera. Entonces, esas cosas podrían tener dos vertientes que se vuelvan en contra tuya, porque también hay un momento en que el pueblo ve que tú lo estás, porque ¿quién es que sufre al final la presión internacional, económica y financiera? Es el pueblo llano. Entonces, si tú destruyes la presa con la poca agua que se está manejando, ¿dónde vamos a buscar agua? Y tú destruyes la desalinadora, ¿dónde van a conseguir agua? Entonces es un problema serio. O sea, esto a uno lo que le dice es, generalmente cuando tú vas a hacer una guerra, tú haces mucha planeación, tú planificas y defines objetivos específicos y objetivos generales. Obviamente hay un viejo refrán entre los estrategas que dice que no hay estrategia que resista el primer disparo. Eso es una realidad. Pero tú partes de una estrategia, que cuando tú disparas, los primeros disparos, empiezas a ajustarla, como toda estrategia. Pero esto es lo que te dice a ti que no hubo una estrategia definida, porque al principio se habló que era para destruir el programa nuclear de Irán. Luego se habló que era para destruir el proyecto misilístico. Luego se habló que era, pero se supone que el plan nuclear se acabó en junio del año pasado. ¿Te acuerdas que en un programa aquí te dije que yo no creía que estuviera destruido? Bien, pero entonces luego del programa nuclear y el proyecto misilístico se habló que era para descabezar el régimen. Bueno, pero descabezaron el régimen. Después eso se dijo que era para sustituir el régimen. Entonces yo pienso que ahí fue el primer error. Tú no puedes decir que tú vas a sustituir el régimen donde tú no tienes control. Tú estás mandando bombas, estás destruyendo y matando parte de la cúpula, eso es cierto, pero tú no controlas. El sistema funciona muy bien porque está estatuido constitucionalmente y ya eligieron el sustituto del ayatollah de la misma línea para mandar el mensaje de que esto sigue igual. Entonces, la única manera que tú tendrías es, aunque Trump es Trump, y Trump, aun cuando no logra sus objetivos, crea una narrativa de que lo encuadra, que lo está logrando. Pero para tú cambiar el régimen o hacer que ellos se rindan, tú tendrías que invadir el país. Tal vez no con un ejército numeroso, tal vez con equipos élites para capturar al ayatollah, a los jefes de la Guardia, pero eso tiene sus implicaciones. Pero mira las heridas todavía que están sobre Irak y donde el pueblo estadounidense realmente se siente muy mal por el hecho de que todas las vidas que se perdieron allí. Irak y Afganistán para lograr nada. Y entonces, cuando ya uno ve este escenario indefinido, realmente tú ves que esos fondos de inversión, y estaba viendo yo ahí que incluso, por ejemplo, uno como muy importante que se llama BlackRock. El más grande del mundo es ese. Entonces ya ellos están limitando, oye esto, la mayor gestora de activos del mundo restringió los retiros en uno de sus mayores fondos de crédito privado tras registrar un aumento de la solicitud de reembolso por parte de inversionistas. De acuerdo al periódico, el Financial Times, la situación responde a este tipo de vehículos que han captado miles de millones de dólares de inversionistas atraídos por su alta rentabilidad y que comenzaron a enfrentar solicitudes de retiro ante las primeras señales de estrés en los mercados. La salida de capital comenzó en parte tras la quiebra de proveedores de autopartes del año pasado, un episodio que generó cuestionamientos sobre la debida diligencia del mercado de préstamos corporativos. Pero ya con esto, entonces te está dando una señal ya realmente pues preocupante de que también hay un clima de inversión, de que ese dinero que iba hacia el Medio Oriente, hacia el turismo, hacia todas esas industrias que se estaban creando de ese tipo por allí y hacia ese mercado energético que tendrá que orientarse hacia otras zonas del mundo. Sí, porque mira que lo que pasa, hemos hablado de los impactos en el mundo energético, pero eso impacta el comercio en lo que tiene que ver con el turismo, con inversiones inmobiliarias. Por ejemplo, tú tocaste un punto, la aseguranza. O sea, las navieras, las compañías aseguradoras retiran el seguro.
porque hay una zona de guerra. Entonces las navieras tienen que o irse más al norte o irse por África, por acá habla Buena Esperanza, lo que te aumenta el viaje en 10 días y el coste es mayor. Entonces eso se refleja en otras variables económicas. Y además de que te hace que... ¿A dónde se están yendo las inversiones? Al armamentismo, a la industria bélica, claro, porque ahora mismo se está convirtiendo en una economía prácticamente de guerra. Sectores pujantes de inversión, ahora mismo la gente, ¿qué es lo que hace? Se resiente. Sí. Y algunos empiezan a vender países a los sectores que son los pujantes ahora mismo, como las armas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las municiones, ninguno de estos países tienen municiones para un conflicto interminable. Primero, en tiempo de paz, tú haces un prorrateo y tú no construyes tantas municiones, pero además que tú instalar la industrialización para el proceso de más municiones, pero mira Europa con el caso de Ucrania que ha tenido problemas, porque eso, quien mejor está en este momento para producir armas y municiones es Rusia, porque precisamente es el agresor en Ucrania. Y aunque empezó dando tumbos, más adelante se estabilizó y ha empezado a desarrollar con mayor ímpetu su industria militar por necesidad. Entonces, eso de alguna manera la economía de guerra le ha motorizado la economía contra las sanciones que tiene financiera y económica de Occidente. Entonces, en el caso de Estados Unidos e Israel, ahora mismo el Producto Interno Bruto de Israel está fuertemente afectado, como podría quedar afectado el Estados Unidos con este conflicto, porque se resienten las inversiones, la inflación crece. Por ejemplo, fíjate que el presidente Trump nominó a alguien para la Reserva Federal, que no ha sido aprobado todavía. Yo no sé si hay tiempo de aquí a noviembre de que lo apruebe el Senado y que él pueda revertir la situación de inflación y que los bolsillos de los norteamericanos puedan volver a tener dinero. Porque si él lograra ese milagro, podríamos pensar que podría ganar, porque el elector norteamericano piensa con el bolsillo. Si ese milagro pasara, entonces en noviembre podía dar la sorpresa. Pero eso, si eso no ocurre, si las elecciones fueran hoy, el Partido Republicano pierde la Cámara de Representantes. Y eso lo que significa es un posible impeachment para Donald Trump. Y él se escapó de uno en tablitas, pero ahora podría ir preso. Entonces, por eso es que a Irán le conviene. Algunos dirán, coño, Alfredo, pero ¿cómo tú dices eso? Sí, por eso es que aunque están destruyendo a Irán le conviene alargar el conflicto lo más que pueda para que no Netanyahu, sino Trump, porque el conflicto se para cuando Trump diga. Trump diga, no, tengo que parar esto porque voy a perder las elecciones, mi gente va a perder las elecciones. Pues ya 7 candidatos han renunciado, 7 senadores han renunciado, entre senadores y gobernadores, porque los números no le dan. Entonces, el detalle es que Irán pueda alargar para llevar a un punto de empantanamiento a que Trump tenga que decir, ya, yo logré mis objetivos. Tú sabes que Trump siempre busca la forma de encuadrar un fracaso como un éxito. Y él le manda el mensaje a su base de apoyo electoral y ellos siguen creyendo, es verdad lo que él dijo. Lo que pasa es que la prensa no lo está diciendo como es. Ganamos, logró sus objetivos. Sí. Pero el detalle es como lo estamos aquí desconstruyendo para que se entiendan cuáles son los pasos. Ha sido un error estratégico de Estados Unidos en la administración Trump de meterse en esa guerra con Irán. Primero, estamos hablando de un país de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, más de 91 millones de habitantes, que medianamente un país que está estable, medianamente. Entonces, porque olvídense de una cosa, Trump no ataca un país por democracia ni derechos humanos, nada de esa vaina, no es por eso, eso no está en la ecuación de Trump. Trump busca los intereses, los objetivos y los intereses nacionales de Estados Unidos. Si el régimen de los ayatolás es capaz, el nuevo ayatolá, entenderse con Trump, se queda ese mismo régimen ahí. Si ellos son capaces de bajarle un chin y quitarle dos a China y a Rusia, porque al final Trump está acorralando a China con el petróleo. Irán produce diario 3.5, 3.7 millones de barriles de petróleo. El 40% lo exporta a China, 1.5 millones todos los días. Y Venezuela también, pero ya le quitó Venezuela. Entonces, te estamos hablando que el 14% de los energéticos de China depende de ese mercado. No es que lo va a afectar así, pero lo preocupa, te está quitando el 40% del suministro, ¿verdad? Entonces, todo eso entra en la ecuación. Entra en la ecuación de constreñir a China, pero al mismo tiempo
también seguirle cerrando la esfera de influencia a Rusia, donde después de que huyó Bashar al-Assad, perdió la influencia que tenía allí, donde tiene dos bases, la base de Latakia y la base de Tartuf, que ahora mismo hay un proceso de negociación que no saben dónde vaya a parar, como dice el filósofo dominicano Bulín. Entonces, todas estas cosas muestran la complejidad del momento y que las cosas no están saliendo a Benjamín Netanyahu, a Donald Trump como planificaron, y que se cometieron errores, como tú magistralmente dijiste al principio. De manera que un conflicto que era de 5 o 6 días, luego era de 4 o 5 semanas. Ahora mismo, en la segunda semana, no sabemos cuánto va a durar. ¿Por qué? Porque las guerras se inician muy fácil, pero cerrar una guerra, eso es muy complejo. Bueno, y recuerdo que tú lo planteaste en la primera entrega sobre los proxies que tiene pues Irán, y que no sirva esto para hacer una apología de lo que ellos están haciendo o de lo que pueda pasar, pero sí se destacaba también en los análisis que yo estaba viendo en el fin de semana, lo que tú mencionaste también sobre los drones que ellos tienen y lo barato que les sale. O sea, y lo fácil que son de ellos transportarlo en un camión y después de ese camión llevarlo hacia donde ellos quieren. Y sobre todo que estaban analizando el costo de la guerra para Estados Unidos. Es carísimo. Entonces, cada vez que ellos utilizan $1 millón para defenderse, Irán está empleando algo que no pasa de $50,000. $1 millón, un misil interceptor, lo que tiene la cúpula de hierro. Entonces, en Israel, cuesta entre 10 y 50 millones de dólares. Entonces ellos están apostando a eso, a que entre 7 y 10 millones de dólares. Entonces vamos a aguantar lo más que podamos, tenemos la estructura para aguantar y podemos dentro de la dificultad de seguir fabricando. Entonces eso es lo que se está viendo justamente en este instante y eso es lo que está pues generando pues esta incertidumbre en cuanto a la economía mundial, y dentro de Estados Unidos ya se empiezan a ver situaciones como la de amenazas de bomba en aeropuertos, y ya la vida cotidiana como la que tenía concebida Estados Unidos hasta hace poco se empieza a transformar en un tormento, hasta para utilizar el servicio de transporte público, para montarse en un avión, para hacer lo que le gusta al americano, porque el americano es una persona libre, que le gusta ir a su juego de baloncesto, que le gusta ir a su juego de béisbol, que se desplaza libremente en sus aviones, pero que ahora entonces se le genera un estrés adicional, y donde ellos también son el blanco de fuera de los Estados Unidos de posibles represalias, porque son grupos también que tienen un ala radical que pueden entonces también atentar contra los intereses fuera de los Estados Unidos. Bien que dijeras eso, porque se nos quedaba. Por ejemplo, en los informes de la CIA está muy claro, los informes que han elaborado, los miles de células durmientes que tiene Irán. O sea, terroristas que están en Europa, en Estados Unidos, en cualquiera de estos países, en Sudamérica, que solo están a expectativa de que el ayatollah emita una fatwa para ellos ponerse activos y explotarse en cualquier lugar, inmolarse. Entonces, recuerda que después del 9/11 se volvió muy traumático volar por los asuntos de seguridad, y habíamos, como tú dijiste, habíamos descansado de eso ya, pero ahora mismo va a empezar. No les sorprenda que de ahora en adelante, la próxima semana adelante, ustedes empiecen a ver un reforzamiento de la seguridad en los aeropuertos, en las estaciones de metros de los países de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, precisamente por esto. Porque recuérdate los atentados de Madrid, recuérdate en Francia, y como lo vimos en otros lugares, esto podía ocurrir en Estados Unidos. Entonces eso es muy peligroso. Otro detalle que es bueno tratar aquí, Peguero, mucha gente piensa y se muestran extrañados porque China y Rusia no han ayudado a Irán. Sobre todo, que cuando Rusia empieza su guerra en Ucrania, Rusia enfrentó muchos problemas y quien le metió la mano fue Irán, porque Rusia no tiene una industria de drones, pero la industria de drones de Irán es muy buena y los misiles son muy buenos. Pues Irán es que le suministra los drones a Rusia, y misiles también le suministra. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que mucha gente no entiende? Y obviamente hay que entender que no lo entienda porque estos son temas especializados. Rusia y China no tienen una alianza militar con Irán. Alianza militar tiene la OTAN,
que tú atacas a uno y lo atacas a todos. Sí. Pero no. En el caso de Rusia, China e Irán, a ellos lo une su rivalidad y su odio contra Estados Unidos. Tienen alianzas comerciales, financieras, pero no es que Rusia ni China se van a mojar el trasero por Irán. Rusia está empantanada con su guerra en Ucrania, que no encuentra cómo salir. Y China se ha distendido con Estados Unidos, que se van a reunir ahora en abril. Y no quiere tener problemas con ese acercamiento que está teniendo con Trump, que le den un miedo del carajo a Trump. Entonces, no es verdad que se la van a jugar, porque a China le conviene que el mundo esté tranquilo para su comercio, la expansión de su comercio. Entonces, tú escucharás declaraciones retóricas. Por ejemplo, ¿cómo se habla en lenguaje diplomático? Bueno, tú eres el país X, yo soy el país Y. Si a mí no me gusta lo que tú hiciste, yo llamo a mi embajador a consulta o retiro a mi embajador. Eso sí es lenguaje diplomático. Y ahí hay ¿Tú has visto que China o Rusia ha hecho eso? No. Tú has visto dando declaraciones un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Declaraciones. Sí. Eso en diplomacia, eso es fiambre. Claro. Porque ni Rusia ni China se van a mojar el trasero por Irán. No se van a meter en una guerra con Estados Unidos. No es verdad. Ahora, eso no significa que le compartan inteligencia para decir dónde están emplazados los satélites, los misiles. Eso es otra cosa. Incluso que le den alguna ayuda financiera, como le estaba diciendo Marco Rubio, el propio Trump, que tenía la presunción de que le estaban ayudando, pero eso es otra cosa. Pero no se van a meter a pelear una guerra. Fíjate que Rusia, Putin, no pudo evitar que le tumbaran a Bashar al-Assad en Siria, y Bashar al-Assad tuvo que salir huyendo para Moscú. Entonces, esa es la realidad que hay que entender de estos hechos. Por lo pronto, estamos en un conflicto que tiene el potencial de trastocar el crecimiento que estaba volviendo a tener el planeta. Acuérdate que con la pandemia subieron los contenedores, se dispararon los commodities y estaba el mundo empezando, luego estalló la guerra en Ucrania, pero estaba volviendo. Sí, estaba volviendo, poco a poco, pero estaba volviendo. Pero con este conflicto, que precisamente está donde se maneja más del 30% del petróleo y el gas del planeta, donde se manejan en estos cruces, en el estrecho de Hormuz y en el Mar Rojo, eso es sin meter el estrecho de Malaca allá, porque por ahí va todo el combustible y la mercancía que van a Japón, a China, a Corea, a Australia. O sea, esta guerra tiene, no sé qué pasó con el presidente Trump. Es el problema de tener un gabinete yes man y no tener un gabinete contradictorio. Porque cuando los tomadores de decisiones deben de tener gente que sean afectos a decirle toque sí, pero tiene que tener en los equipos gente que ellos respeten. Que cuando le dice, no, señor presidente, aguántese un momento, espérese, mire, esto tiene esta implicación, y diga, coño, nunca estoy de acuerdo contigo, pero coño, tú tienes razón. O sea, son cosas que pasan precisamente por situaciones como esta. Y sobre la yihad, ¿habría ánimos en este momento, dado el componente religioso también que tiene este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que se reviva ese sentimiento de una guerra santa y se mezclen allí, más que intereses políticos, la parte religiosa y de venganza de esa parte de Oriente Medio en contra de Estados Unidos e Israel? Bueno, uno nunca puede decir que no, ese tipo de situaciones, porque son escenarios posibles. Y a veces los escenarios más posibles son los que no se cumplen y se cumple lo menos previsible. Casi siempre ocurre eso. Pero si tú te fijas, esta guerra, lo menos que tiene un componente religioso. Esta guerra tiene un componente más que todo económico. Porque al final, ¿qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Controlar su mercado petrolero. Y a orillar a China. Sí. Y a Benjamín Netanyahu, ¿qué le interesa? Que los misiles de Irán no sean una amenaza para Israel. Sí. Entonces esta guerra tiene todo menos componente religioso. Ahora bien, el ayatollah puede emitir una fatwa y llamar a una guerra santa. En ese caso, toda esa célula durmiente que hay por ahí tendrían el deber de despertarse y declararle la guerra a los países occidentales. Y el tema también con Israel es el siguiente. Si tú ves su modelo económico, ellos lo han construido sobre una base de servicio, de protección y de seguridad. Entonces, por lo cual
a corto plazo y a largo plazo ellos pudieran aguantar mucho más que Estados Unidos, Sí. porque no es una economía que depende de múltiples industrias, sino que más que la industria de la seguridad, la ciberseguridad y en otros aspectos. Es una economía de servicio. Claro, una economía de servicio. Ellos pueden aguantar mucho sin ningún problema y ya su problema de agua lo resolvieron hace mucho tiempo con esta planta que le eliminan la sal. O sea, que ellos están listos para, por los siglos de los siglos, aguantar lo que haya que aguantar. No, y en el caso de Benjamín Netanyahu, para él es excelente que haya un conflicto, porque él no tiene que enfrentar la justicia. Si el conflicto tiene que ir a la justicia. Sí. Entonces, hay muchas variables, hay muchas variables envueltas. Muchas variables. Yo pienso que en el caso nuestro, República Dominicana, como decíamos previamente, el momento es propicio para que la oposición política en este momento... Que reine la sensatez. Sí, exacto. Sean sensatos y más que ver en esta crisis la oportunidad de cebarse políticamente, que piensen en la sociedad dominicana y aunado con las autoridades, empujen en la misma dirección del gobierno en lo que tiene que ver con tratar de aminorar los impactos de esta crisis en la sociedad dominicana. Así es. No, y también ojalá que esos movimientos económicos que se dan en países donde no, y donde la diplomacia también de la República Dominicana, ahora que pasó esta cumbre donde estaba el presidente Abinader conjuntamente con otros 12 dando una señal de un acercamiento entre Estados Unidos y República Dominicana, la República Dominicana tiene que tener en cuenta a nivel diplomático las cartas que se va a jugar y no puede dar a entender en ese instante que tiene como una posición ambigua. Y esas son cosas que el presidente de la República Dominicana, quien es que dirige esa política internacional con su canciller Roberto Álvarez, tienen que tener eso claro, porque en esa primera respuesta que se dio sobre lo que estaba pasando por allá, la República Dominicana estaba condenando la respuesta que dio Irán, pero al mismo tiempo también condenaba el hecho de que los estuvieran combatiendo. Entonces hay que estar claro. No es un momento de ser tibio y usted elige a quien mejor le convenga a nivel estratégico y de negocios, porque eso es lo que hacen los grandes. Porque tú te imaginas ahora que ante un bailoteo medio extraño, Estados Unidos le diga a la República Dominicana y le emita una alerta categoría 4 de que no viajen por asuntos de peligro como lo hizo Biden y demás. Sí. Entonces ya tú estarías arruinando completamente una economía y nos conviene a nosotros estar no encima, ¿cómo se dice? Ni tan cerca que te queme. Pero tan lejos que te congeles. Entonces hay que saber jugar bien la carta por suerte, las relaciones entre los dos gobiernos son muy buenas. El pueblo estadounidense quiere mucho al dominicano y los dominicanos tenemos legal 2 millones de ciudadanos dominicanos que viven allí. Y si hay 2 millones legales ciudadanos, sí, imagínate, debe haber 3 o 4 en condiciones de ilegalidad. Sí. Ahora, otra ventaja que yo siempre la dije desde que el presidente Trump ganó, que tomó el poder en el 25 y eligió a Marco Rubio, siempre en mi participación en Lo Sabio en la Z lo he dicho, y es que la República Dominicana debería aprovechar esa simpatía con que tanto el presidente Trump como el secretario Marco Rubio ven a República Dominicana, pero no nos van a dar nada. Somos nosotros que tenemos que construir el proyecto que queremos que nos aprueben. Por ejemplo, este sería el momento propicio, eso, en la cercanía que tiene el presidente Abinader con el presidente Trump, el momento es propicio para que nos metan la mano con el tema haitiano, que nos metan en la mano con el tema del 10% de nuestras exportaciones, porque son cosas así, en base a la negociación. Ahí es donde entra la diplomacia. Claro. Fíjate, este hecho de que el presidente Luis Abinader de República Dominicana, en un momento histórico como fue de esta cumbre que se realizó en Mar-a-Lago, es un momento oportuno, pero hay que aprovecharlo, porque no se repiten todos los días. Y entonces, de alguna manera, Trump está eligiendo cuál es el equipo con el que pretende trabajar. Y al que algunos dicen, no, que él estaba sentado en el Ministerio de Colonia y fue... No, señores, dejen tranquilo. Estados Unidos es la potencia más poderosa del mundo y estamos en su área de influencia. Pues tenemos que ser realistas. No es que tú vas a decir yes a todo, porque incluso hasta eso se condiciona. Hasta eso se condiciona. Yo tengo que decir sí, señor, como quiera. Sí, pero déjame ver qué yo consigo con ese sí, señor. ¿Entiendes? Porque al final no podemos desafinar diciendo que nos vamos a alejar, porque ahora mismo es un prestigio para la República Dominicana. La República Dominicana ahora mismo
en América Latina, es un país que lo está mirando, en el mundo está mirando a República Dominicana, Sí, sí. en el mundo. Sí. Todo el mundo quiere saber qué es lo que hay en República Dominicana, esas inversiones que están viniendo, todo eso. Yo entiendo que en ese sentido nos estamos manejando bien y hay que seguir mandando esa señal. ¿Por qué? Porque es que nuestro mayor mercado es Estados Unidos. Sí. Las inversiones extranjeras directas, principales de Estados Unidos que vienen. El dominicano cuando quiere salir del país, tú ves que va a otro lugar, pero es Estados Unidos que quiere ir. Sí. Entonces, estamos unidos en términos culturales y no podemos estar pensando en la época de la Revolución del 65 ni nada de eso, porque al final nos dimos cuenta que nada de eso funciona. Entonces hoy, ¿qué es lo que hay que hacer? Garantizar el interés nacional de República Dominicana. Garantizando el interés nacional nuestro, se garantiza el bienestar de la sociedad dominicana. Y eso es lo que tienen que ver los presidentes, eso es lo que tienen que ver nuestros políticos. Sí. Fuera de todo, porque al final, si la sociedad sufre y padece, entonces ¿para qué quieren políticos? Totalmente. Y al final lo que terminan es jalando sistemas autoritarios que acaban con todo. Así es. Muy interesante este conversatorio. Al público que comparte este contenido, vamos a colocar también justamente la publicación en ambos canales para que usted también pase al canal de Alfredo de la Cruz y automáticamente se suscribe. Le dejo un mensajito de que usted llegó de parte nuestra a su canal, que eso es sumamente importante para que él pueda seguir haciendo este y otros análisis, donde también cadenas internacionales lo están utilizando para hacer estas consultas sobre lo que está aconteciendo en Medio Oriente. Te lo agradezco mucho. Un placer, Peguero. Al público que comparta toda esta información y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.